Bueno, buenos días para todos. Bueno, hoy en la segunda sesión de la asignatura de costos vamos a iniciar, digamos, con la socialización de la actividad que quedó programada para el día, digamos, para la semana inmediatamente anterior, para conocer un poco, ya entrar en lo que son los costos. Vamos a ver quién nos comparte inicialmente. A ver, yo estoy viendo aquí que de los 26 que están inscritos, 18 subieron la actividad. ¿Qué quiere decir? Que hay 8 que faltan por entregarla. Entonces, ¿quién le gustaría inicialmente mostrarnos lo que hizo en relación a la actividad? De manera voluntaria. ¿Quién nos comparte? Uno por uno, no todos a la vez. ¿Quién levanta la mano y dice, bueno, yo? ¿O me va a tocar a mí? Yo empiezo, profe, yo empiezo. Ok, dale, David. Tú puedes mostrar lo que tienes hecho. Profe, yo estoy conectado desde el celular. Ok, entonces si quieres te descargo lo que subiste y te lo muestro ahí. Sí, profe, sí, hágame el favor. Un momento. Un momento, ya lo descargo. Ya lo pueden ver, David, y los demás compañeros. Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve. Ok, listo. Entonces coméntanos un poco a ver qué tienes ahí descrito. Bueno, profe, la infografía es acerca de los elementos de los costos. Ajá. Entonces, ¿cómo es que se llaman? Una pequeña definición de costo son todas las inversiones que una empresa realiza para producir un determinado bien o prestar un servicio. Eso quiere decir es lo que invierte una empresa para poder realizar los bienes o servicios a los cuales se va a dedicar. Los elementos de los costos. Existen dos clases de costos las más conocidas, que son costos variables. Son aquellos que están relacionados con la producción. Esto tendría que ver con materias primas, con materias de envase, con otros trabajos, con equipos y con la depreciación. Están los otros que son costos fijos, que son aquellos que están relacionados directamente con la parte administrativa de la empresa, que vendrían siendo, por ejemplo, de estos costos, los servicios, el arriendo, la nómina, equipos de administración.
¿Tiene alguna pregunta hasta ahí, profe? Los No, compañeros. ninguna. No, hasta ahí ninguna, muy bien. Profe, Bueno. profe. Claro, cuéntame. Disculpa, Luis, lo que pasa es que se escucha doble, porque el profesor como que tiene ahí al televisor. Entonces, para ver si puede pagar para escuchar bien al compañero. Yo cierro el micrófono, ¿viste? Ya lo cierro. Listo. Entonces, se relaciona todos estos costos, costos fijos y costos variables, todos estos costos se relacionan con el producto que nosotros vamos a ofrecer, o sea, el producto final o el servicio. Todo esto tiene una relación al final con lo que nosotros vamos a ofrecer, ya sea un producto, un bien, que es casi lo mismo, y el servicio. Entonces, por producto, se relaciona por producto al nivel de ventas. El nivel de ventas, la nivel de ventas, porcentaje de participación, margen de contribución en pesos, margen de contribución en porcentajes, ponderación del margen de contribución marginal por producto, ponderación del margen contributivo total, punto de equilibrio, nivel de venta en el punto de equilibrio, unidades a vender en el punto de equilibrio. Estos factores son los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta en la elaboración de un producto y de prestar un servicio. Son las que tienen que ver directamente con los costos que nosotros realizamos. Todos estos factores tienen ciertas fórmulas, tienen ciertas definiciones que ya más adelante el profesor nos las irá explicando. Y por acá abajo quise colocar esta fotico de la matriz BCG. Aquí en esta matriz encontramos 4 productos, pongo yo 4 productos de ejemplo, y esta matriz es una comparación entre el crecimiento y la participación de los productos. Aquí tenemos al producto estrella, como se dan cuenta y como su mismo nombre lo indica, el producto estrella es el que más participación y más ventas y más crecimiento tiene en una empresa, por eso es el producto estrella. Tenemos el producto vaquita, producto vaca, que es un producto que tiene bastante participación, pero tiene poco crecimiento, o sea, como que siempre se vende casi la misma cantidad, se produce la misma cantidad, o sea, no tiene mucho crecimiento. Tenemos los productos preguntas, que se hace relación a los productos nuevos, ya los productos nuevos que tienen un alto índice de crecimiento por lo que son nuevos, pero tienen poca participación. Y tenemos a los productos perros que tienen poca participación, tienen poco crecimiento, pero tienen que estar ahí en la empresa. Ya tienen que estar en las ventas. Entonces, eso es un poco de lo que yo investigué sobre los costos. Listo, profe. He terminado. No, Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y bueno, igual de forma simplificada, digamos, expusiste un poco de lo que vamos a estar analizando, digamos, en esta sesión y en las próximas sesiones. Y es que cuando hablamos de costos, los costos terminan siendo determinantes para las decisiones empresariales. Entonces, muy bien, Luis, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? de nada. ¿Quién continúa? A ver, de los compañeros. De los que están aquí, aquí por ejemplo tenemos a Cristian, a María Teresa, Matilde, Lina, Julio, Martín, Alex, Juan Luis, Oriani, Angie, Edgar, Héctor,
Nicole, María, Carla, Kenia, Pablo, Marián. ¿Cuál de los compañeros quiere continuar? Recuerden que es importante que ustedes participen porque al finalizar eso será tenido en cuenta. ¿Oyeron? Profesor Diver, buenos días. Buenos días, Cristian. Profe, a ver si le puedo mandar el trabajo mío a su WhatsApp para que usted me haga el favor de compartir, porque estoy desde el celular. ¿Tú lo subiste a Eva? Sí, claro. Yo lo descargo de Sí, Eva. está en la plataforma Eva también. Yo lo descargo. Está caída la plataforma Eva, entonces esperemos un momentito. Ahora sí. Ya está abriendo. Listo, Cristian. Ya. Listo, profesor. Listo, ahí lo tienes, Cristian, para que nos expliques un poco, a ver, qué tienes allí en la... Hola, profesor. Hola, profe, ya está compartiendo. ¿No le aparece? A mí sí. Sí, está presentando. Yo lo veo. Ok, entonces, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Dice, Ok, los elementos del costo. La contabilidad de costos es una herramienta de la administración que consiste en determinar cuánto vale la producción de un artículo o prestar un servicio en su defecto. Los elementos del costo se conforman de tres, que son los principales: materia prima, mano de obra y costos indirectos. De estos tres elementos se desglosan una serie de subtítulos, que sería materia prima directa y materia prima indirecta. De igual forma, mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y están los costos indirectos de fabricación. La mano de obra directa
La mano de obra directa es aquella que forma parte del producto final, es decir, es fácilmente identificable y está físicamente presente en la composición del artículo final que se haya producido con todos estos elementos. Materia prima indirecta es el material utilizado en el proceso de producción de un fabricante, pero que no se puede vincular a un producto o lotes de un producto específico que se produce. Ahí puse unos ejemplos como algodón, tornillos, pueden haber muchos más otros elementos. Mano de obra directa es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. La indirecta es el trabajo empleado por el personal de producción que no participa directamente en la transformación del material, de la materia prima. Son todas estas personas que no tuvieron contacto directo con el producto final. Ahí como puse en la imagen, está un guarda de seguridad, está una secretaria, también puede ser un contador, puede ser cualquier otra persona que no haya tenido contacto directo con el elemento final. Y los costos indirectos de fabricación, allí puse un concepto, son la suma de todos los costos indirectos en los que se incurre durante la manufactura de un producto. Allí puse todas las herramientas que se habrían podido utilizar para crear dicho elemento. Aunque estas herramientas tienen contacto directo con el elemento final, estas herramientas fueron compradas para darle una determinación y estas herramientas no se ven identificadas en el producto final. Por eso es que no hacen parte de la materia prima, ni directa ni indirecta. Entonces, sería un costo indirecto de fabricación porque están ahí simplemente para darle finalidad al dicho elemento. También puse allí una imagen referente a la luz eléctrica. Y es esta, los recibos, los pagos de recibos de luz, agua, bodega, pagos de salario también incurren en un costo indirecto de fabricación, porque todas estas personas y todos estos pagos ayudan a que este producto tenga un final. Acá, como puse en la imagen, producto final determinado, 2 sillas. Surge mediante un proceso de producción. Con todo este trabajo arduo y complejo y en unión que hicieron todas estas personas, algunas tuvieron contacto directo y algunos elementos se vieron reflejados en gran cantidad en el elemento final, dieron, dieron un apoyo para que estas 2 sillas se puedan ver como están. Ese es todo mi trabajo, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian. Bueno, pero después de escuchar lo que los dos compañeros nos acaban de decir, voy a comenzar a presentarles algo. Vamos a llamar a un compañero que está esperando.
Bueno, ok, listo. Entonces, pues, después de haber escuchado a los dos compañeros, ya un poco hablando de lo que es el costo y de los elementos del costo, vamos a continuar para, profundizar un poco en relación a cada uno de los conceptos que están inmersos allí. Entonces, la semana anterior estuvimos analizando un poco, haciendo una introducción a lo que eran los costos. Ahí estuvimos hablando de estados financieros, que existía el balance general, el estado de resultados, que el balance general contenía lo que eran activos, pasivos, patrimonio, y que esos estados financieros son importantes para lo que se considera los costos. ¿Por qué? Porque esos estados financieros en últimas nos sirven para tomar decisiones. O sea, toda la información que nosotros necesitemos, ¿dónde la tenemos que buscar? En los estados financieros. Y dentro de eso, dentro de esos estados financieros está cómo se han comportado los costos. Entonces, primero, la primera pregunta es, bueno, ¿y qué son los costos? Después de haber escuchado a los demás compañeros, ¿quién nos comparte? ¿Qué son los costos? ¿Quién nos dice? ¿Quién? A ver. Profesor, son aquellos recursos que requeridos para producir algo, ¿no? Ajá. Pues digamos que son aquellos recursos que se necesitan para producir algo. Pues digamos que sí, eso es una primera aproximación, digamos, de lo que son costos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de producir un bien y un servicio, para la producción de un bien y un servicio se necesitan recursos. Y esos recursos, y por esos recursos hay que hacer un pago. O sea, ahí es una aproximación de lo que se considera que es costo. Muy bien. ¿La compañera que nos iba a decir? Que puede definirse como todo sistema o procedimiento con conocer en la forma más exacta posible lo que cuesta producir un artículo cualquiera. Ok, mire lo que la compañera también nos brinda, digamos, unas aproximaciones más, lo que es la definición del costo. Dice, que normalmente, bueno, cuando se producen bienes y servicios, la compañera nos dice, bueno, hay que incurrir en unos pagos. Todos esos pagos que hay que hacer para que el bien se produzca, terminan siendo ¿qué? Lo que son los costos. Entonces, siendo así, digamos que cuando hablamos de costo, dice que un costo puede entenderse de diferentes maneras. En principio es una cuantificación monetaria. Entonces, miren que aquí enseguida identificamos el concepto fundamental, o lo fundamental, es que es una cuantificación monetaria de todos los recursos consumidos en una actividad o un periodo. Es decir, que representa todos los esfuerzos y sacrificios de bienes y o servicios que se realizan de forma voluntaria para alcanzar un determinado objetivo. Como nos dijo la compañera, que dice que para poder alcanzar un objetivo, que en este caso es la producción del bien, se requieren del consumo de unos recursos. Esos recursos, lo que la empresa paga por esos recursos, se consideran como costos. Entonces, eso es, digamos, el concepto, un concepto bastante amplio, bastante preciso de lo que son los costos. Abajo que nos dice que, asimismo, un costo son todas las unidades monetarias que se deben desembolsar para adquirir bienes y servicios para el desarrollo de actividades en pos de la consecución de un determinado objetivo. ¿Qué quiere decir? Que en última la definición es la misma. ¿Ya? Entonces, en última, la definición es la misma. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice? Que hay que pagar por unos recursos que nos sirven para producir bienes y servicios, para lograr un determinado objetivo. Entonces, ahí es donde está la clave del concepto de lo que es el costo. Entonces, para producir todo bien o para prestar servicios, indiscutiblemente hay que tener costos. Hay que tener costos. Entonces,
Bueno, hay algo muy importante también que identifiquen, que no solamente los costos están asociados a la producción del bien, los costos también están asociados a la prestación de un servicio. ¿Por qué? Porque ahorita, bueno, más adelante, como vamos a estar analizando, todas las empresas de cualquier tipo tienen su estructura de costos. Entonces, hay empresas que son productoras de bienes, hay empresas que son de servicios y hay unas empresas que son comercializadoras. Cada quien tiene costos, claro, costos diferentes, pero en última, todos tienen costos para poder producir el bien o para poder prestar el servicio. Listo, entonces, miren entonces, ahí ya nos acercamos a lo que es la definición de costos, ¿ya? De que hay unos recursos que hay que pagar para poder obtener diferentes, diferentes objetivos y que en pos de lograr ese objetivo, el dinero que hay que pagar para adquirir, como ya hemos dicho, esos recursos se considera que son los costos. Muy bien. Profe, ¿Cómo? es que quiero hacer una intervención. De pronto también se considera costos a los que vendrían no simplemente siendo los materiales o la producción, también entraría los trabajadores, o dicho caso también el transporte, que requiere los ciertos materiales para su venta. Exactamente, muy bien. Lo que ocurre es que los recursos pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? Pueden ser recursos materiales, pero por ejemplo, la mano de obra también se considera un recurso, ¿ya? Por ese recurso hay que pagar. Igualmente, el recurso como tal no va en el producto, pero hay que pagar a la persona para que pueda fabricar el producto. Entonces, por eso se considera que es costo también. Listo, entonces, hay una gran diferencia entre lo que es el costo y lo que es el gasto. Dice que desde el punto de vista financiero no hay diferencia entre el término costos y el término gasto. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes van a hacer análisis financiero, pueden hablar de costos o pueden hablar de gastos sin ninguna diferenciación. Pero, ¿por qué? Porque aquí en las finanzas lo único que interesa es que salió dinero en las finanzas, ¿ya? Desde el lado financiero, que hay unas erogaciones de dinero, que hay unas salidas de dinero. Eso es lo importante desde la óptica de las finanzas. Pero cuando hablamos desde la óptica de la contabilidad, ahí sí hay una gran diferencia entre lo que es el costo y lo que es el gasto. Porque recuerden, como les acabé de comentar ahorita, para construir los estados financieros se requieren de muchos conceptos. Entonces, para poder construir esos estados financieros se necesita identificar cuáles son costos y cuáles son gastos desde el lado de la contabilidad. Es muy importante. Listo. Entonces, como nos dice ahí, que ya desde la óptica contable, si hay una gran diferencia entre lo que es el costo y lo que es el gasto. Entonces, como nos dice ahí, el costo es una erogación capitalizable, es decir, que se puede recuperar al momento de la venta del bien. Ok, quiere decir que cuando el bien se vende, se recupera el costo. Digamos que esto es una concepción desde la óptica de la contabilidad, ¿ya? Desde la contabilidad sí se dice, ok, entonces, todos los costos en que se incurrió se recuperan con la venta del bien. Esa es, digamos, que una apreciación que tenemos que tener muy clara. Entonces dice, el término de costo es asociado a procesos de manufactura o transformación de la materia prima en productos terminados o semi-elaborados. Entonces, digamos que el compañero pues, que nos presentó su trabajo hizo esa gran diferenciación o le agregó ese componente a su definición. Y él decía, ok, que el término costo es asociado a procesos de manufactura o transformación cuando tenemos una materia prima y va pasando por todo un proceso y al
agregarle costos al producto. Dice que en la comercialización de productos el término es asociado al costo de la mercancía vendida, como decíamos ahorita, que cuando la empresa se dedica a comercializar, bueno, él no va a producir nada. ¿Qué quiere decir? Que él no va a comprar materia prima, que él no va a comprar insumos. ¿Qué hacen las empresas de comercialización? Compran un producto y venden el mismo producto. ¿Qué quiere decir? Pero eso no quiere decir que no tenga costo. Tiene costos. Costos asociados a la comercialización del bien. Entonces, o también la prestación del servicio. Claro, todas las empresas que son de servicio tienen un costo que se llama costo asociado a la prestación del servicio. Entonces, esas son las grandes diferencias entre lo que es el costo desde la óptica contable. Y dice que en términos generales los costos son definidos como recursos sacrificados o dejados de recibir para lograr objetivos específicos. En cambio, cuando hablamos del gasto, desde la óptica contable, dice, el gasto es una erogación que no se recupera, pero que es necesario que la empresa incurra en ella para desarrollar su objeto social. Digamos que esas definiciones o estos conceptos son bastante controversiales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que a pesar de que sea un gasto, él va a recuperarse, pero no. Desde la óptica contable, o sea, desde la naturaleza de la contabilidad, el gasto, digamos que es un pago que hay que hacer, pero no se recupera con la venta del producto. ¿Ya? Entonces dice que hay que tenemos, como nos decía el compañero, cuando hablamos de gastos, tenemos que hablar exclusivamente de algunas obligaciones, unos pagos que se hacen como cuál, como depreciaciones, amortizaciones, y todo lo relacionado con qué, con las funciones de distribución, administración, promoción, publicidad y funcionamiento. Eso es, digamos, la gran diferencia entre lo que es el costo y lo que es el gasto. ¿Ya? El costo está más asociado a la fabricación directa del producto. En cambio, el gasto está más asociado a la administración, las ventas, la publicidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que se dice que los costos son, digamos, los costos sí se recuperan con el bien, con la venta del bien. En cambio, los gastos no se recuperan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pago al administrador no está directamente ligado ¿con qué? Con el precio del bien. Claro, lo que ocurre es que al finalizar van a existir, por ejemplo, cuando hacemos el estado de resultados, existen utilidades. Ok, en esas utilidades sí se ve reflejado digamos, el desempeño que ha obtenido digamos, los diferentes procesos. Esa es la gran diferencia entre lo que es el costo y el gasto desde la óptica contable, porque como les dije ahorita, desde la óptica financiera, al financiero no le interesa tanto de dónde obtuvo ese pago, no. Lo importante es que se pagó y que hay que tenerlo en cuenta, o que se recibió. El costo sí necesariamente, desde la contabilidad, sí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es el costo y lo que es el gasto para construir los diferentes estados de costo y para poder tomar decisiones. Listo. Aquí tenemos. ¿Qué tenemos allí? Entonces, miren que aquí tenemos que están las funciones de la empresa, ¿no? Está aquí el área de producción, tenemos el área de administración y tenemos el área de venta. Los tres. Producción, administración y ventas. Ok, entonces, cuando hablamos de producción, todo lo que tenga que ver con erogaciones o causaciones de la producción, ¿hacia dónde se van? Hacia los costos. Y cuando tenemos que hacer pagos desde el lado de las ventas, eso se considera gastos. Y cuando hay que hacer pagos, erogaciones desde el lado de la administración, o sea, para mantener la administración, eso también se conoce como ¿qué? Como gastos. Ahí con una gráfica tenemos los diferentes conceptos y desde la óptica de toda la empresa, ¿ya? Entonces tenemos las tres grandes áreas de la empresa: producción, administración y venta. Todo lo que tenga que ver con producción
todos los pagos que tengan que ver con la producción del bien están asociados a costos. En cambio, todos los pagos que están asociados con las ventas o con la administración están asociados ¿a qué? A los gastos. Esa es la gran diferencia entre los que son costos y los que son gastos. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Alguna pregunta? Sí, me pueden aclarar otra vez los gastos con la administración y... Ok, listo. Entonces, mire, nuevamente, cuando hablamos, cuando vemos una empresa, la empresa tiene diferentes áreas, ¿ya? ¿Cuáles son las áreas de las empresas? Está el área de producción, está el área financiera, está el área administrativa, está el área de ventas, ¿ya? Cada una de esas áreas se mantiene ¿con qué? Con dinero. Hay que pagar dinero para mantener cada una de esas áreas, ¿ya? Si analizamos el área de producción, vamos al área de producción, allá donde se fabrican los productos. Todos los pagos que tenga que hacer la empresa para mantener la producción se considera costos. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando, por ejemplo, como el ejemplo que nos ponía, una fábrica de muebles de madera. Entonces tenemos una fábrica de muebles de madera. Dentro de la fábrica de muebles de madera, ¿quiénes están? Está el administrador, está la secretaria, están los asesores de venta, está el mensajero, pero también está ¿quién? El ebanista, el pintor, el que elija, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí tenemos a todos los diferentes actores de la empresa. Bueno, también hay que comprar materia prima, pero también hay que pagar servicios públicos de la administración, o sea, de las oficinas administrativas. Hay que pagar servicios públicos de la fábrica, ¿ya? Entonces, dependiendo al área al que pertenezca, así se considera un costo o un ¿qué? O un gasto. Entonces, si estamos hablando del carpintero, ¿él pertenece a qué área? Al área de producción, claro. Como pertenece al área de producción, el pago que hay que hacerle a él es ¿qué? Costo. ¿Que hay que comprar materia prima? Claro, hace parte de ¿qué? De la producción. ¿Qué quiere decir? Que eso es un costo. Pero hay que pagarle al administrador de la empresa. Ah, ok. Entonces ya, eso no hace parte del proceso productivo. Eso hace parte del proceso de gerencia administrativo. ¿Qué quiere decir? Que eso entonces se considera un gasto. Ah, que hay que pagarle al vendedor. Ah, bueno, el pago que se le hace al vendedor, entonces también se considera que un gasto. Dependiendo entonces al área donde se ubique la persona o al área donde tenemos que pagar, se puede considerar un costo, un gasto y ya. Esos son las dos grandes diferencias. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ok, listo. Entonces, ¿por qué el administrador se considera desde el lado del gasto? ¿Por qué? Porque la naturaleza del costo es que, la naturaleza del costo es que esté involucrado dentro de la producción del bien, ¿ya? Eso es lo que es un costo. Son todos aquellos pagos que se hacen y que están involucrados en la producción del bien, ¿ya? Y cuando la empresa entrega el producto, tiene que entregar ¿qué? El costo. Todos los elementos del costo se entregan cuando se entrega el producto. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de muebles de madera. Entonces ahí tenemos que incluir la madera, la pintura, lo con que se lijó, las maquinarias que se usaron, la depreciación se tiene que tener en cuenta. Miren que todos esos elementos participaron en la producción del bien. En cambio, el administrador, aunque trabaja en esa empresa, no participó en la producción del bien. Entonces, por eso se considera ¿qué? Un gasto. Claro, hay que tener en cuenta, al finalizar, la empresa contabiliza todo. Contabiliza costos y contabiliza gastos. Pero ¿por qué es importante diferenciar desde la óptica contable? Porque eso sirve para analizar la empresa, analizar el desempeño de la empresa. Y eso sirve también para tomar decisiones en un momento determinado si estamos pasando por alguna dificultad o
se quieren generar unas estrategias para mejorar en el mercado. Digamos que esa es la gran diferencia. Entonces, como les acabo de decir, los costos son importantes porque ayudan a la toma de decisiones que permiten mejorar los resultados financieros del negocio y a su vez permite el control de los tres elementos del costo. ¿De cuáles son los tres elementos del costo? Desde ya tienen que aprenderse los tres elementos del costo, que son cuáles: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Esos son los tres elementos del costo que vamos a estar hablando durante todo el semestre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los elementos del costo, estamos hablando de todo lo que está inmerso dentro del costo. Entonces, ¿cuáles son los elementos del costo? Son tres. Materia prima, aquí está, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Pues el compañero que estuvo comentando antes ya no los había dicho. Que cuando hablamos de costos, tenemos que incluir, que identificar tres cosas, que son sus elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Esos son los tres elementos del costo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué son importantes los costos? A ver, ¿por qué son importantes los costos? Primero, para poder determinar un precio de venta del producto o del servicio que se está prestando. Y poder cubrir todos los egresos. De aquí, mira, una cosa es hablar de egresos y otra cosa es hablar de costos. ¿Ya? Una cosa es hablar de egresos, otra cosa es hablar de costos. ¿Ya? Porque cuando estamos hablando de egresos, estamos hablando de todo lo que salió. ¿Ya? ¿Y qué puede salir? Puede salir los costos y los gastos. Cuando hablamos de egresos, ¿son cuáles? Costos y gastos. Egresos. Todos los egresos son los costos y todos son los e incluye ¿qué? Los gastos. Entonces, ¿por qué es importante los costos? Para poder determinar el precio de venta. Esa es una de las cosas más importantes del por qué una empresa tiene que costear. ¿Por qué? Porque si una empresa no costea de manera adecuada, va a fijar un precio mal, va a fijar mal el precio. Entonces, por eso es fundamental. Segundo, para tomar decisiones de descuentos y ofertas. Entonces, cuando tú tienes mucho control sobre los costos, puedes saber hasta qué descuento le puedes dar al cliente, hasta dónde puedes tener una oferta. ¿Por qué? Porque identificando muy bien los elementos del costo, analizando muy bien los elementos del costo y cuánto te cuesta el producto, fabricar el producto, así tú dices, ok, me cuesta fabricar 1.000 pesos. Ah, bueno, yo quiero ganar el 30%. Ah, entonces lo tendría que vender suponiendo a 1.300. Ah, bueno. Pero, ¿hasta dónde puedes disminuir ese precio? Esos análisis ya los haces. ¿Por qué? Porque ya sabes que por lo menos te cuesta 1.000. Pero si tú no sabes que eso te cuesta 1.000 y tú dices, no, vamos a hacer una promoción y vendemos el producto a 900. ¿Qué estás haciendo ahí mal? Estás colocando un precio mal. ¿Pero por qué colocas el precio mal? Porque no conoces muy bien tus costos. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante lo que son los costos dentro de la empresa. Porque te permite saber identificar hasta dónde puedes dar descuento, hasta dónde puedes dar ofertas. ¿Ya? Dice, tercero, para realizar presupuestos anuales de ventas. Entonces, ahí tú ves también, cuando tú costeas, identificas y puedes hacer proyecciones de ventas. Entonces, ya puedes hacer presupuestos de ventas. Ah, ok, entonces dice, oh, bueno, mi costo es este. Con el análisis de costo, tú dices, ok, para el año 2021, las ventas que debemos tener son estas cantidades. Debemos vender mensualmente estas cantidades. ¿Cuándo le haces tú un análisis de costos?
Otro concepto es que dice, bueno, estimar la cantidad de unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, cuando ya estemos terminando la asignatura, vamos a ver qué es el punto de equilibrio. Entonces, ahí vamos a recordar, bueno, vamos a profundizar ese concepto y por qué es importante primero costear. O sea, ¿por qué para poder sacar el punto de equilibrio necesitas primero saber tu estructura de costos? ¿Ya? Eso lo vamos a profundizar a medida que vamos pasando las unidades, las clases, y al finalizar vamos a hablar exclusivamente de lo que es el punto de equilibrio. Quinto, dice, proporcionar información relativa a los costos para medir la utilidad y evaluar el inventario. Entonces, bueno, cuando ya tú tienes armado tu estructura de costo, tu estado de costo, ya ahí puedes presentar informes. ¿Informes de qué? Informes de la forma como se está midiendo la utilidad y la forma como vas a evaluar los inventarios. Entonces, los inventarios son un concepto fundamental desde la óptica de la empresa, pero también desde la óptica de los activos. Cuando hablamos de inventarios, los inventarios ¿dónde están registrados? En los activos. Entonces, ¿de qué tipo de inventarios podemos hablar? Inventarios de materia prima, inventarios de productos en proceso, inventarios de productos terminados. Entonces, por eso se los menciono, pero son conceptos que vamos a estar profundizando a lo largo del semestre. ¿Listo? Entonces, por eso que son importantes los costos. Por eso que las empresas deben tener control sobre ellos. ¿Ya? Porque miren los grandes beneficios que trae. Y ya, cuando hablamos de la contabilidad de costos, que es una parte de la contabilidad, digamos, de manera genérica, ¿por qué? Porque la contabilidad se divide de diferentes formas. Y una de esas es la contabilidad de costos. ¿Ya? ¿Y cómo podemos medir, cómo podemos definir la contabilidad de costos? ¿Para qué? ¿Qué es? Como dice ahí, es la identificación, medición, acumulación, análisis e interpretación de los elementos del costo, ¿ya? Y que sirven para generar información relevante y útil para planear, controlar y tomar decisiones. Eso es lo que es la contabilidad de costo. ¿Qué hace la contabilidad de costo? Identifica costos, bueno, identifica elementos del costo, mide los elementos del costo, hace acumulación, hace análisis de esos elementos, hace interpretación de esos elementos, pero ¿cuál es lo importante? Porque de allí resulta una información que es útil y relevante para la empresa y para los dueños y para todo el mundo. ¿Y para qué sirve la información? Sirve para hacer planeación, para hacer control sobre los mismos costos y para la toma de decisiones. Entonces miren lo importante que son los costos para una organización. Y eso es lo que muchas veces muchas empresas de corte pequeño, de corte familiar, no hacen. Entonces, por eso no tienen la certeza de cómo le está yendo, la certeza si verdaderamente están tomando las decisiones correctas. Por eso es importante identificar los elementos del costo, poder medirlos, poder analizarlos y que se brinde una información en pro de la toma de decisiones de la empresa. Listo, entonces eso es lo que es la contabilidad de costo. ¿Cuáles son los objetivos? Como decíamos ahorita, los objetivos de la contabilidad de costo: proporcionar informes, ¿ya? ¿Y de qué? De todo lo que tenga que ver con los costos. Pero también para valorar los inventarios, también para ejercer el control administrativo de las operaciones. Digamos que, aquí que nos dicen, que brindar a los diferentes, aquí en el tercer punto, brindar a los diferentes niveles de administración de la empresa datos de costos. ¿Eso es para qué? Para la toma de decisiones, para la planeación, pero también para el control y para la toma de decisiones empresariales. Esos son los objetivos, ¿ya? Profe, una preguntita. Claro, dime. Profe, usted ahorita que está hablando de los costos y gastos,
Ajá. nosotros tenemos entendido que hay unos costos fijos y unos costos variables. Ya. Claro que sí. Entonces, muchos de los costos variables, fijos, perdón, que yo encontré y que pude investigar se parecen mucho a los gastos. Ya. Entonces, no sé qué diferencia tienen entre costos fijos y costos variables. Muy buen apunte, muy buen apunte. ¿Por qué? Eso depende cómo estás clasificando, ¿ya? Cómo estés clasificando los costos o los gastos, ¿ya? Porque como dije, depende de qué óptica lo estés mirando. Porque si lo estás mirando desde la óptica de las finanzas dicen, no, a mí lo que me interesa es que hay costos fijos y que hay costos variables, ¿ya? Desde la óptica de las finanzas. No quiere decir que lo que hayas entendido esté mal, no. Sino que depende desde la óptica de lo que estés mirando. Porque yo puedo clasificar a los costos dependiendo a que si son fijos o si son variables. Pero yo puedo también clasificar o hacer otra clasificación que si son costos o son gastos. Los costos variables están más ligados a qué? A los costos como tal. En cambio, los costos fijos están más ligados a los gastos, ¿ya? Pero depende de qué óptica estés analizándolo, ¿ya me entiendes? ¿Sí me hice entender? Sí, profe, sí. Pero los dos conceptos están bien. Pero, por ejemplo, si a mí no me interesa diferenciar entre costos y gastos, yo sí tengo que diferenciar cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Ok. Si yo digo que los costos fijos no tienen nada que ver con la producción, en cambio, o no varían con la producción. En cambio, los costos variables, como su nombre lo dice, es porque si varían, porque si la producción varía, hay que pagar más. Ok, esa es una definición. Pero yo lo puedo ver desde otra óptica. Desde la óptica de la contabilidad de costos, ¿ya? Desde la óptica de la contabilidad de costos, sí nos interesa mucho saber la diferencia entre costos y gastos. Pero como más adelante vamos a estar utilizando los dos conceptos. Vamos a hacer ejercicios solamente desde la óptica de costos fijos, costos variables, ¿ya? Entonces ahí lo que nos interesa es si cambia con la producción o no cambia con la producción, ¿ya? Pero desde otra óptica también vamos a estar utilizando la diferenciación entre costos y gastos, pero no quiere decir que sean diferentes, no, sino es la forma como yo estoy analizando costos y gastos. Pero entonces es mejor siempre llegar desde la contabilidad. No es mejor siempre mirarlo desde la contabilidad. Digamos, para nosotros sí, es importante mirarlo siempre desde la contabilidad, pero si tú te encuentras, o sea, si ya en la vida real tú te encuentras que te diferencia entre costo y gasto, es para que ya tengas, digamos, la idea de qué están hablando, ¿ya? O si te hablan de costos fijos, costos variables, ya sepas de qué te están hablando, ¿ya? Claro, es mejor tener una sola terminología, pero una de las grandes discusiones es que están, o sea, lo que pasa es que las diferentes áreas de la empresa siempre hay discusiones dentro de la misma, de la empresa, porque el área de mercadeo concibe a los costos de una forma diferente al área financiera. Y el área financiera concibe a los costos de una forma diferente, por ejemplo, el área contable o el área administrativa. ¿Por qué? Porque esa ha sido una de las grandes deficiencias que han tenido las diferentes áreas de la administración y que cada quien lo ve desde su óptica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú le dices, el que está dentro de los costos, le dice al de mercadeo, le puede decir al de mercadeo, no. Lo que pasa es que toda esa publicidad que tú haces es un gasto, o sea, no representa un ingreso para la empresa. Eso lo puede decir quién, el que está en los costos, o sea, el que está inmerso dentro de los costos, conoce muy bien los costos, conoce qué se recuperan de los costos. Pero el que está en el área de mercadeo conoce lo importante que es el área de mercadeo para la empresa y lo concibe de una forma diferente. Él sí puede decir, no, claro, la empresa recupera el dinero del mercadeo, de la publicidad. Entonces son discusiones que llevan muchos años y que no tienen, digamos, una forma de que se acaben, que no que se acaben. ¿Por qué? Porque cada quien mira la empresa desde su óptica. Lo importante es que al finalizar todos trabajen en pro de sacar la empresa adelante, ¿ya? Pero siempre van a existir
esas diferenciaciones de conceptos. Pero ustedes tienen que tener claro que a pesar de que haya diferentes conceptos, ustedes tienen que identificar cuando le hablan de costos fijos, costos variables, o cuando le hablan de costos y gastos, ¿ya? No se apartan, digamos, no se apartan de la naturaleza de la definición, pero hay algunas diferencias entre ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera o sea, por facilidad, sería mejor hablar siempre de costos y gastos, ¿ya? Ok, los costos están asociados a la producción y los gastos están asociados ¿a qué? A la parte administrativa y a la parte de venta. Pero el día que usted le hablen de costos fijos y costos variables, necesitan tener bastante claro qué son costos fijos y qué son costos ¿qué? Variables. Igualmente, eso lo vamos a estar analizando durante este semestre. Listo, entonces cuando hablamos ya estamos hablando de estructura de costos, ahí en la estructura de costos, ¿quién nos lee? Bueno, acá nos van a leer. Yo tampoco. ¿Quién nos lee? Los compañeros que están allá de aquel lado. Ah, los que están en la casa, ¿eh? ¿Quién nos lee? De los que están en la casa. Entonces, primero, bueno, como les dije, hay diferentes tipos. En la mayoría de los casos, el servicio No, el ILET. En la mayoría de los casos, el servicio está compuesto por una actividad física o a la venta de alguna información que le interesa a un cliente en especial. Esta clase de empresas no emplea ningún proceso de transformación, por lo tanto, su producto no tiene estructura física. Los costos de la empresa de servicios están conformados primordialmente por dos elementos de costos, que son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Muchas gracias, compañera. Bueno, listo. Como les dije, dependiendo del tipo de empresa, así la estructura de costos va a cambiar. Recuerden, ¿cuáles son los tres elementos del costo? Materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Eso siempre lo debe tener presente. Los tres elementos del costo son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Que a veces, cuando hablamos de materia prima, también le podemos hablar de materiales directos. Puede tener cualquiera de los dos nombres, está bien. O materia prima o materiales directos. Ese es el primer elemento del costo. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Ok. Pero no todas las empresas tienen los tres elementos del costo. Cuando hablamos de empresas de servicios, ¿como cuáles? Como una institución de educación, como un consultorio de odontología, etcétera, etcétera. Son empresas que prestan servicios. No producen nada, o sea, físicamente no producen nada. ¿Qué quiere decir? Que su estructura de costos es diferente. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos? Entonces, esa estructura tiene solamente dos elementos, que son cuáles, los que están acá abajo. Dice, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Qué quiere decir? Que las empresas de servicio no tienen los tres elementos del costo, solamente tienen dos elementos, que son mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora, estamos hablando de una institución de educación. ¿La mano de obra directa cuál es? Los profesores. Muy bien. ¿Y los costos indirectos de fabricación cuáles serían?
Entonces, el pago de servicio de internet, el pago de servicio público, de la luz, para el aire. Esos son costos ¿qué? Indirectos de fabricación, la depreciación. Recuerden que estamos hablando de contabilidad, recuerden. Entonces, vamos a apartarnos un poquito. Estamos hablando de contabilidad de costos. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a incluir dentro de los elementos del costo ¿a quién? A los que hacen parte de la prestación del servicio. Los vamos a excluir por ahora. Cuando hablamos de los elementos del costo, tenemos que excluir a la parte administrativa y la parte de ventas. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque los estudiantes, ¿qué son? Los estudiantes son los clientes. ¿Ya? Entonces, ¿no? Una cosa son los clientes, que claro, son los que son importantes porque son los que traen el dinero a la empresa. Ahora nuevamente, ¿no? Vamos. Ok. Los elementos del costo son tres. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Pero no todas las empresas tienen los tres elementos del costo. Cuando hablamos de empresas de servicios, dijimos que tenían dos. ¿Eran qué? Mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Bueno, entonces estamos poniendo el ejemplo. Una institución de educación, ¿cuál es la mano de obra directa? ¿La qué? En los profesores, dijimos. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son los costos indirectos de fabricación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la energía que utilizamos para prender el computador, para prender el aire acondicionado, para prender las luces, para prender el televisor, hacen parte de la prestación del servicio. Por eso son ¿qué? Son costos. Por eso son costos, porque hacen parte de la prestación del servicio. Pero, por ejemplo, el rector o la rectora de la institución, ¿qué es? El pago que se le hace al rector, a la rectora, o al vicerrector, o al del aseo, o al portero. ¿Ese pago qué es? Un gasto. Miren bien, por eso es que hay que identificar. Como estamos en contabilidad de costos, hay que clasificar entre costos y gastos. ¿Oyeron? Otro ejemplo, como decíamos ahorita. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Una prestación de servicio. Cuando vamos entonces a una empresa como Claro, por ejemplo, que nos prestan el servicio de telecomunicación, por ejemplo. Ok. Pero, ¿cuál sería la mano de obra directa? ¿Quién sería mano de obra directa? Los que van a la casa. Exacto. Las personas que van a la casa a colocarte el servicio, eso es mano de obra directa. Los ingenieros de sistemas que mantienen toda la red, eso es un mano de obra que es directa. ¿Y cuáles serían los costos indirectos de fabricación? El cable, el cableado, los servicios públicos que pueden estar pagando. Entonces, miren, son empresas de servicios, como no producen nada, no tienen material directo. Listo, entonces, es una empresa que es de servicios. Una empresa que sea comercial o de compraventa. ¿Quién nos lee? ¿Alguien diferente? Oye, pues entonces le decimos a Pablo, pues. Pablo, nos lee Pablo. Señor, este tipo de empresas se caracterizan por adquirir bienes de una distribuidora o de una fábrica y los suministra a sus clientes, sin realizar una transformación estructural del producto. Los costos de las empresas comerciales están conformados primordialmente por el costo de la mercancía, que está ligado al precio de compra, al cual se le adicionan ciertos valores que son necesarios para colocar la mercancía a disposición del mercado. Ok, entonces mire, cuando hablamos de una empresa que es comercializadora, su naturaleza es que solamente tenga un costo asociado. ¿Y cuál es? El costo de la mercancía. ¿Y cuál es ese? Bueno, vamos a comprar huevo para vender huevo. Bueno, mi empresa es comercializadora, solamente va a tener un costo. ¿De cuál? Lo que me cuesta cada huevo. Eso es el costo de la mercancía. O vamos a vender muebles, pero no lo vamos a fabricar. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros no, esa empresa solamente lo que va a hacer es compra el
lo vende igual. O le hace algunas adecuaciones, pero no son estructurales, o sea, no son grandes. ¿Qué quiere decir? Que es una empresa diferente. Entonces tendrá asociado prácticamente un solo costo, que es el costo de la mercancía. Bueno, el mueble le costó 100.000, lo vendo en cuánto, en 150.000. Pero ¿cuál es el costo? El costo es 100.000. Entonces miren que ahí tenemos presente eso. En las de servicio son dos elementos, pero en las comerciales es solamente ¿qué? Un elemento del costo que prácticamente se tiene presente por su naturaleza. Y ya cuando hablamos de la estructura de costos de una empresa así de producción, esa sí va a procesar. ¿Qué quiere decir? Esa sí va a tener los tres elementos del costo: mano de obra directa, materiales y costos indirectos de fabricación. Ya tiene los tres elementos del costo. Pero las empresas que producen tienen los tres elementos del costo. Compran materia prima, contratan mano de obra directa, pero también tienen unos costos indirectos de fabricación, que vamos a profundizar. O sea, vamos a profundizar cada uno de ellos para poder tener una mayor claridad. Los costos de producción son conformados por los tres elementos: materiales de fabricación. Así es, tienen los tres elementos, que son estos que están aquí. ¿Ya? Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces, ahí están los tres elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos claro muchas cosas. Por ejemplo, que existe una diferencia entre costos y gastos desde la óptica de la contabilidad de costos. Cuando ustedes estén dando finanzas, allí no les interesa tanto esa diferenciación, pero cuando hablamos de contabilidad de costos, sí nos interesa bastante saber que hay unos costos y que hay unos gastos. Los costos están asociados a la producción, al área de producción. En cambio, los gastos están asociados a la parte administrativa y a la parte de ventas. Eso hasta ahí tenemos claro. Ok, ya hablando entonces de contabilidad de costo, la contabilidad de costo es muy importante. ¿Por qué? Porque sirve para tomar decisiones, sirve para poder identificar hasta dónde se pueden dar descuentos, sirve también para saber cuál debe ser el precio que se le debe colocar a un producto. Así, ok, listo. Entonces, pero no todas las empresas tienen la misma estructura de costo. Una es una empresa de servicios que tiene dos elementos del costo. La otra es la empresa comercializadora que tiene un elemento. Y tenemos las empresas que procesan materia prima y tienen los tres elementos, que son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Hasta ahí es lo que hemos analizado. Listo. Ahora, hablando ya del primer elemento del costo, vamos a analizar el primer elemento del costo. Dice que representa el valor de los elementos que pueden ser identificados, medidos y valorizados exactamente en una sola unidad del producto terminado. ¿Y cómo así? Pues un servicio prestado. Por ejemplo, estamos hablando de la misma empresa de muebles de madera. El costo, o sea, de materia prima, el costo de material directo, como les dije ahorita, puede ser materia prima o material directo, los dos se conciben, digamos, son sinónimos. Entonces, el costo del material directo, ¿cuál es? La madera. La madera se concibe como el material directo. Y si son unos zapatos, el cuero. Y si es un vestido, la tela. Y si es alguien que programa, hace desarrollo de software, ¿ahí qué? Bueno, digamos que en este caso, si entrega un disco compacto, ese es el material directo. ¿Ves? De esa forma podemos identificar
la materia prima, el material directo. ¿Y cuál es su naturaleza? Y es que se puede identificar con certeza cuántas unidades necesita un producto. Eso es digamos, lo importante que hay que tener claro. ¿Cómo sé yo que es un material directo? Porque lo podemos cuantificar en términos de una unidad, o sea, en términos unitarios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el carpintero sabe cuánta madera va a llevar un mueble, o la modista o el confeccionista sabe cuánta tela se lleva un vestido o se lleva una camisa. Pero difícilmente ella sabe cuánto se lleva de hilo, ¿ya? Por eso entonces el hilo se podría no clasificar como material directo, a menos que ella se sepa, diga, no, cada camisa se lleva la mitad del carruzo de hilo, por ejemplo. Ok, entonces ahí lo podemos catalogar como material directo, pero eso depende de la capacidad que tenga la empresa para poder identificarlo, ¿ya? Listo. Ese es el primer elemento, material directo. El segundo, ¿el qué? El costo de la mano de obra directa. ¿Qué se incluye ahí? Ahí se incluye salarios, prestaciones sociales y todos los pagos que la empresa hace a los operarios y por los operarios que hacen la transformación de la materia prima o los materiales de un producto totalmente terminado o que prestan un servicio. De la mano de obra directa es la que está directamente relacionada con el proceso productivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una mano de obra que está ligada al proceso productivo, pero no participa en él. Suponiendo, estamos hablando de la misma empresa que hace muebles, claro, y estará, el taller de muebles está ahí, está. Pero si hay alguien que es supervisor de ese taller de muebles, claro, hace parte del proceso productivo, o sea, él mira el proceso productivo, él está pendiente del proceso, pero no participa en la producción del bien. ¿Qué quiere decir? Que él no es mano de obra directa, él es mano de obra indirecta. O sea, tendría que ser un costo indirecto de fabricación. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los que se catalogan como costo de mano de obra directa? Los que fabrican el producto. Esos sí son mano de obra directa. Entonces, estamos hablando de una panadería. ¿Cuál es la mano de obra directa? El panadero. El panadero, exactamente. Estamos hablando de un almacén que tiene que ver con de un consultorio odontológico. ¿Quién es la mano de obra directa? El odontólogo. Exactamente, el odontólogo. Entonces miren que estamos hablando de una institución de educación. ¿Quién es la mano de obra directa? Profesores. El docente, el profesor. Entonces miren, quien participa directamente en la prestación del servicio o en la producción del bien se considera como ¿qué? Como mano de obra directa. Mano de obra directa. Listo. Y por último tenemos lo que son los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Son aquellos que no pueden ser cuantificados en forma individual dentro de los productos debidos que incluyen todos los costos que se realizan para tener en operación una planta productiva. Estamos hablando ahorita, estamos hablando del mismo negocio. ¿Y es qué? Y es la venta de muebles. Pero, por ejemplo, el servicio público que sirve para las maquinarias, ¿será que lo podemos cuantificar dentro del producto? ¿Sabemos cuánta energía se necesita en cada producto para poder fabricarlo? Es muy difícil. Ok, entonces no lo considero como ¿qué? Como un material directo, sino lo considero como un costo indirecto de fabricación. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, que es muy difícil cuantificar ese gasto, o sea, esa erogación, ¿en qué? En cada producto. O como decíamos ahorita, el supervisor, claro, el que fabrica los muebles, sabemos cuánto fabricó, ¿ya? Y cuánto le pagamos por cada mueble que fabrique. Pero el supervisor, que no sabemos, o sea, es un costo para la empresa, hace parte del proceso, pero no produce.
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil saber cuánto le vamos a colocar del salario del supervisor a cada mueble. Entonces, por eso, como es muy difícil cuantificarlo por unidad, entonces se coloca como ¿qué? Como un costo indirecto de fabricación. ¿Ya? Entonces, miren la definición que viene abajo. Dice que los costos indirectos de fabricación, como lo indica su nombre, son todos aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costo de producción. ¿Qué quiere decir? Que puede que estén relacionados con el proceso productivo, pero no están directamente relacionados con la producción del bien. ¿Ya? Y como por ejemplo, la energía eléctrica, el arrendamiento del edificio de la planta, o sea, de la planta de producción, la depreciación de las maquinarias, el mantenimiento del edificio, el mantenimiento de las maquinarias. Miren que estos son necesarios para que se produzcan, pero no se sabe exclusivamente, individualmente, cómo cargárselo a cada producto. Entonces, por eso es mejor que se tome como ¿qué? Como costos indirectos de fabricación. Y para terminar, digamos, los costos indirectos de fabricación, digamos que se pueden hacer en forma de prorrata, que quiere decir que se identifica cómo podrían eso terminar afectando ¿a qué? Al costo, y se hacen algunas aproximaciones. Y se asignan al proceso. O sea, eso es lo que vamos a estar desarrollando ahora que comencemos a hacer ejercicios. Y los costos indirectos de fabricación pueden ser a su vez costo de los materiales indirectos, como decíamos ahorita, y costo de la mano de obra que es indirecta. Entonces, la mano de obra indirecta, como el supervisor, claro, es que es un costo indirecto de fabricación. Y hay algunos materiales que no son directos, sino que se consideran como costos indirectos de fabricación. Aquí de manera resumida, ¿qué tenemos? Pues digamos que aquí de manera resumida tenemos los tres elementos del costo. ¿Ya? ¿Cuáles son? Materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Miren, aquí tenemos el primer elemento que son materiales. Tenemos mano de obra y otros costos. Digamos que ahí tenemos los elementos del costo. Pero cuando hablamos de materiales, los materiales, como están aquí, pueden ser de dos formas. Pueden ser directos, que son estos, o indirectos. Entonces pueden existir material directo y material indirecto. También puede existir mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Ya? Y también, ¿qué ocurre? Entonces, acá abajo tenemos los tres elementos del costo. Material directo, costos indirectos de fabricación y mano de obra directa. Esos son los tres elementos del costo. ¿Ya? Los que están abajo. Material directo, costos indirectos y mano de obra directa. Esos son los tres elementos del costo. Pero, dentro de esos elementos del costo, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si tengo una mano de obra indirecta, es un costo indirecto de fabricación, como dice aquí. O sea, tengo mano de obra que es indirecta. Eso hace parte ¿de qué? Del costo indirecto de fabricación. Entonces, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, para fabricar una silla de madera, y tuvo que hacerlo de una referencia de aquí, los elementos del costo serían. Entonces, ahí vamos. Les voy a dejar este ejercicio. Descansamos 5 minutos. Y cuando regresemos, me dicen cómo estarían estructurado el costo de la empresa. ¿Ya? Listo.
Entonces, listo, esto, ¿qué tenemos que hacer? De una empresa de madera y acero. Esto que está aquí. Tenemos que identificar cuáles son materiales directos, cuáles son indirectos, cuáles son mano de obra directa, cuál es mano de obra indirecta, pero también cuáles son los costos indirectos de los otros costos indirectos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que identificar del ejercicio, del planteamiento. Vamos a ponérselo, vamos a ponerlo aquí. Una silla de madera y así como esa, de aluminio. Esto lo que tiene que identificar es lo que está allí. ¿Ya? Identificar cuál es el material directo, cuál es el material indirecto, cuál es la mano de obra directa, cuál es la mano de obra indirecta y cuáles son los costos indirectos de fabricación de ese ejercicio, de esa empresa. Eh,
Bueno, listo. Entonces, para continuar, pues vamos a diferenciar cada uno de los elementos del costo. ¿Quién nos dice? A ver, por ejemplo, dice, en una empresa, una fábrica para fabricar una silla de madera y tubo de acero de una referencia, los elementos del costo serían, ¿cuál sería el material directo? Profesor, sería la madera y los tubos de acero. Un momento. Si quieres, levantan la mano y para que no se interrumpan. Bueno, listo. Entonces, Pablo, ¿qué nos dice? Pablo, ¿cuál sería el material directo? Profe, el material directo de la empresa sería la madera y el acero, que es lo que se La utiliza para la madera, fabricación. madera y El acero. acero, exactamente. Ese es el material directo. ¿Qué se concibe entonces como material indirecto, Julio? Profe, el material indirecto serían todas las herramientas que se utilizarían para fabricar la silla, por ejemplo, tornillos, serrucho, martillo, etc. Pero recuerden, cuando hablamos de material, el material está contenido en el producto, ¿ya? Pero no se puede cuantificar de una forma exacta, ¿sí? Carla, a ver, ¿qué nos dice Carla? En el material indirecto, ¿Sí? yo digo lo mismo que mi compañero, la pintura, el pegamento. Bueno, sí, exactamente. Ahí sí. Digamos que como por ejemplo la pintura, el pegamento, está contenido en el producto, pero digamos que no se sabe realmente cuánto se requieren de cada uno. Entonces, Julio y Carla, muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos entonces de la mano de obra directa, la compañera. El que fabrica la silla. El que fabrica la silla se considera como mano de obra directa. ¿Y la mano de obra indirecta cuál sería? Profesor, Ajá. los que no Como- se asocian directamente con el proceso de producción, pero están presentes. ¿Como cuál, por ejemplo? No podría ser Como los supervisores. Sí, un profe, supervisor. o un administrador. Las secretarias. Pero bueno, hay algo. Y es que tiene que ser que esté pendiente del proceso, ¿ya? O sea, entonces el supervisor de la planta está pendiente del proceso. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la secretaria no está pendiente del proceso. La secretaria, claro. Entonces, en este caso sería un gasto. No estaría incluida dentro del costo. Porque recuerden que quienes incluimos en el costo, esos que están en el proceso productivo. En cambio, la secretaria, el administrador, ellos están pendientes de la empresa, pero más no del proceso productivo, ¿ya? Entonces, el supervisor, claro que sí, es una mano de obra que es indirecta, porque está en el proceso, pero no participa en la producción del bien. Entonces, ahí esa es la diferencia. ¿Y los costos indirectos de fabricación, cuál sería? Profesor, sería el mantenimiento de la empresa, El mantenimiento de las máquinas. de la maquinaria de la empresa. La energía. La energía, como nos dice Kenia, la energía eléctrica. ¿Qué otro puede ser? Además del mantenimiento y de la energía. Los seguros de fábrica, ¿no? Los seguros de la fábrica también.
la depreciación de las maquinarias, porque recuerden que las maquinarias y equipos se deprecian. Entonces, esa depreciación también hace parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, de esa forma es como podemos identificar cada uno de los elementos del costo dentro de cualquier tipo de empresa. Entonces, la actividad de esta semana va a ser eso. Individualmente, ¿qué van a hacer? Van a escoger una empresa y van a identificar los elementos del costo de esa empresa. Digamos que de una empresa que sea conocida, ¿no? Y tiene que ser una empresa de producción para que pueda identificar los 3 elementos del costo. Entonces, esa actividad ya la voy a dejar para que de aquí al fin de semana ustedes la puedan subir. Bueno, los que no han desarrollado la actividad de la semana anterior, también la pueden subir, la hacen, la suben. ¿Por qué? Porque es importante que no se vayan dejando acumular cada una de las actividades. Entonces tendrían, el que ya subió la actividad solamente va a desarrollar una, que es esta, coger una empresa y identificar los elementos del costo en esa empresa. Y quienes no hicieron la actividad anterior, que es una infografía de los elementos del costo, lo pueden realizar y subir también a la plataforma. Aunque ahí les aparezca que la tarea ya está vencida, igualmente está abierto para que lo puedan subir. ¿Oyeron? ¿Alguna duda? Profesor, tiene que ser una empresa de producción, ¿cierto? ¿Cómo, Julio? No te escuché. Que tiene que ser una empresa de producción, que se dedica a producir. Sí, exacto. Tiene que ser una empresa de producción, ¿ya? ¿Para qué? Para poder identificar cada uno de los elementos del costo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces esa actividad se la voy a dejar ahorita para que la desarrollen. Listo, entonces continuando, tenemos que hablar que los costos se pueden clasificar de diferentes formas, como hablábamos ahorita. ¿Les recuerdan ahorita que me decían, profe, pero ¿cuándo sé yo que es un costo, un gasto, lo clasifico como directo o indirecto? Entonces, eso depende de la clasificación que estemos haciendo. Entonces, si estamos clasificando a los costos por su asociación con el producto, ahí sí, son 2 tipos de costos asociados al producto, que son directos e indirectos. ¿Cuáles son directos? Estamos hablando de costos. ¿Cuándo son directos? Cuando, digamos que están, valga la redundancia, directamente contenidos en el producto y que es el componente principal. Entonces, cuando hablamos de costos directos, son 2. Está el material directo, que es la materia prima, y la mano de obra. Pero hablando de la mano de obra directa, que es la que fabrica el producto. Esta es la forma como podemos clasificar a los costos, ya sea directos o indirectos. Y los costos indirectos son 3. Puede haber costo indirecto de material directo, costo indirecto de mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que por su naturaleza son indirectos. Entonces, esta es la forma como yo identifico un costo, si es directo o indirecto. Y está relacionado directamente ¿con qué? Con la producción. O sea, si está ligado al producto directamente, se considera como ¿qué? Como un costo que es directo, o si no, como un costo que es indirecto. Otro tipo, yo también puedo clasificar los costos por costos primos y costos de conversión. Esta gráfica también es fundamental que ustedes la tengan presente, porque más adelante vamos a seguir hablando, vamos a calcular costos primos, vamos a calcular costos de conversión, vamos a calcular costos fijos, costos variables, vamos a calcular costos directos, costos indirectos. Quiere decir que yo les voy a colocar un ejercicio y ustedes van a ir identificando cada uno de los costos de acuerdo a la clasificación, ¿ya? Listo, entonces, inicialmente tenemos esta, ¿no? Entonces yo les puedo colocar el ejercicio y decir, bueno, clasifíqueme estos costos en directos e indirectos.
O también le puedo decir, clasifíqueme estos costos en costos primos y costos de conversión. O también yo les puedo decir, bueno, clasifíquenme estos costos de acuerdo con el volumen de producción. Que ya se los muestro. Y también podemos clasificarlos según volumen de producción, ¿ya? Ahí puede ser costos variables y costos fijos. Entonces, cuando hablamos de acuerdo al volumen de producción, los costos variables son directos, mano de obra directa, y los costos indirectos de fabricación variables. ¿Por qué? Porque hay unos costos indirectos de fabricación que son fijos y hay unos costos indirectos de fabricación que son variables. Por ejemplo, si estamos hablando de un costo, por ejemplo, como la energía eléctrica. La energía eléctrica, el pago que se hace es un costo indirecto de fabricación, ¿ya? ¿Pero qué? ¿Será fijo o será variable? Fijo. Profe, yo creo que es fijo. ¿Ah? Si Profe, produce, la energía eléctrica yo creo que es fijo. digamos que si se produce Eso más. depende, ¿no? Depende de lo que vaya a producir. Exacto, porque si se produce más, ¿será que gastamos más energía eléctrica? Ah, profe, pues sí, claro. Entre más se Y produce, más se entonces, gasta. Pero es que exactamente. siempre va a haber un gasto, ¿no? Sí, claro, siempre va a haber un costo. Recuerden, siempre va a haber un costo, siempre va a haber un pago. Entonces, hay unos costos indirectos de fabricación que son fijos y hay unos que son variables. Pero, por ejemplo, el arrendamiento de la planta de producción, el pago que se hace por arrendamiento, ahí es un Ese es costo fijo. indirecto. Costo fijo. Exacto. Ahí es un costo indirecto de fabricación, pero es fijo. Así es. Exactamente. No, pero lo que pasa es que cuando hablamos de fijo es que en un periodo determinado siempre va a ser el mismo valor. Claro, el arriendo va a variar de un año a otro, pero durante un año va a ser el mismo y no depende del nivel de producción, ¿ya? Por eso es que se considera que el arrendamiento de la planta, por ejemplo, se considera como un costo indirecto de fabricación, pero es fijo. Pero, por ejemplo, el pago de la energía eléctrica también es un costo indirecto de fabricación, pero se considera variable porque si producimos más, si se produce más, hay que pagar más energía eléctrica, ¿ya? Entonces, de esa forma es que, como podemos identificar si es un costo indirecto de fabricación fijo o si es un costo indirecto de fabricación variable. Listo, entonces así se puede también clasificar. También se puede clasificar según el momento en que se calculan. Entonces pueden ser costos históricos o costos predeterminados. Entonces estos costos históricos son los reales, o sea, los que la empresa ha tenido durante un periodo de tiempo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el costo en el año 2020 fue 500. El costo total en el año 2019 fue 450. O sea, ya eso fue histórico, o sea, ya eso pasó. Ya eso se sabe con O sea, es certeza. como un costo de historial. Es un costo, claro, de la historia, un costo de cómo ha evolucionado la empresa en términos de cada uno de esos costos que están inmersos. Y ya pasaron.
ya se sabe cuál fue. En cambio, estos costos que son predeterminados, son costos que yo puedo presupuestar. Ok, para este año 2021 el costo va a ser de 560. ¿Ya? Es un costo que yo puedo, con algunas técnicas, poder proyectar en cuánto se va a ubicar el costo. O también puede ser un costo estándar. ¿Cómo? Y esos predeterminados se podrían realizar antes de empezar la producción, ¿no? Sí, claro. Puede ser, claro. Normalmente esos costos predeterminados se hacen antes de que pasen, ¿ya? Porque después ya se convierten en ¿qué? En costos históricos. Cuando ya pasó, ya se convierte en un costo histórico. Pero si yo estoy prediciendo lo que va a pasar, yo estoy proyectando cuánto sería en futuro el costo, ya sería un costo que es predeterminado. Y hay unos costos que son estándares, que también están predeterminados por industria. Quiere decir que la industria en promedio tiene que tener este costo, ¿ya? Y ese costo estándar sirve para compararnos frente a lo que realmente está pasando, ¿ya? Entonces, eso es lo que le quería compartir hoy. Que tengan presente que deben desarrollar la actividad y subirla al EVA, ¿oyeron? Entonces voy a abrir el espacio para que la tengan allí y la puedan alojar. Y los que no han terminado la anterior, la suben también. Listo. ¿Hay alguna duda adicional? ¿Algún comentario? Profe, la diapositiva también le va a añadir al EVA. Bueno, entonces si no hay más comentarios, pues un gusto haberlos tenido el día de hoy. Profe, una preguntita respecto a las notas. Ajá, cuéntame. Profe, la tarea que uno envía, usted la califica por EVA. Sí, claro, por el EVA. Pero usted sube la calificación ahí o usted se la guarda. No comprendo lo que me dices. O sea, por ejemplo, usted sabe que cuando uno envía la tarea, uno le sale calificado y por calificar. O sea, ¿cuándo sabemos nosotros si se calificó? Ok, listo. No, igualmente les puede llegar un mensaje o están constantemente revisando, ¿ya? Cuando yo las califique, igual yo les digo, bueno, ya está calificada y esa no va a ser la nota definitiva, sino la nota definitiva es, digamos, un cálculo entre todas esas notas, ¿ya? Y lo que va a ser el examen del primer corte. Listo. Gracias, que esté bien, que tenga buen día. Entonces nos vemos el próximo martes, ¿vieron? Que estén muy bien. Ok, profesor. Gracias, Dios lo bendiga. Obviamente.